Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos para el último Pasos Perdidos de esta semana. Fernando Franchelli, qué semana intensa con varios dictámenes que se estuvieron emitiendo. Así es, una semana intensa, una semana con un signo de interrogación, cerramos. ¿Por qué? Porque en el medio está todavía esperando el cronograma de trabajo para la próxima semana. Algunos dicen, atención, porque la próxima semana puede haber definiciones en torno a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué pueden ser esas definiciones? Primero, que no haya una nueva reunión informativa. Eso es lo que puede llegar a suceder la próxima semana. Puede haber reunión entre los diputados y entre los diputados definir una fecha en la cual se firman los dictámenes y se pone fecha para llevar el tema al recinto. Eso puede darse la próxima semana. Veremos. Hasta esta hora de hoy viernes, la convocatoria para tratar presupuesto. La semana que viene todavía no está. Y otra que también aparece como una interrogación para la semana próxima tiene que ver con un plenario de comisiones para el tratamiento de algunos proyectos de ley que están analizando desde mayo aquí en la Cámara de Diputados y tiene que ver con la ludopatía. Una semana también muy particular esta que viene porque algunos diputados van a estar viajando a Estados Unidos los primeros días de la semana. El martes es el supermartes, elecciones de presidente para Estados Unidos y hay varios que han sido diputados y senadores que han sido invitados como veedores internacionales de organismos, de grupos de amistad parlamentarios que lo que genera en definitiva es varias ausencias. Por eso hasta ahora se ha concentrado para el día martes mucha actividad y por ahí quien dice el jueves podría reunirse, está especulándose entre la presidenta de la Comisión de Adicciones, Prevención del Narcotráfico, la diputada Mónica Frade, con la titular de la Comisión de Legislación Penal, por ejemplo, la diputada Laura Rodríguez Machado, y quien solicitó también ser parte de este plenario si es que se convoca, además de la Comisión de Salud, es la Comisión de Infancias, de Niñez y Adolescencia, la diputada Roxana Reyes de la provincia de Santa Cruz, que también quiere formar parte porque invitó en algunas ocasiones a la defensora de las infancias, Marisa Graham, y a varios especialistas para hablar de ludopatía y de apuestas online para los jóvenes. Bueno, sesión. ¿Cuándo? Eso es otro de los temas que también les interesa conocer a los diputados nacionales. Armar tu agenda. Porque hay prevista una sesión en principio para fines de noviembre para tratar de presupuesto. Pero antes, claro, quieren discutir. Hay otros temas, algunos temas que salieron con más consenso que otros, pero está el tema de, por ejemplo, ficha limpia. Está el tema de juicio por jurado de juicio de ausencia. Está el proyecto de ley que combate y que ha generado mayores penas para aquellos que cometan delitos de incendios intencionales forestales. Bueno, esos proyectos que en algunos casos tienen mucho consenso, ya empieza a hablarse de una fecha de sesión. Y que es el 13 de noviembre. Wow. Bueno, en 2 semanas sería. 2 semanas. ¿Por qué? Porque la semana que viene, bien dice Aman, tenemos las elecciones de los Estados Unidos. Hay muchos legisladores que van a viajar, o por lo menos algunos van a estar viajando a los Estados Unidos para participar de veedores. Eso hace menos legisladores, hacen que pase todo lo que tenga que ver, principalmente pensando en el recinto, para la otra semana. Sí, y además también está la definición de la oposición para avanzar en su proyecto que tuvo dictamen ayer respecto a la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y las cuentas matemáticas, la ecuación que está trabajando fuertemente los diputados de del bloque oficialista respecto a Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que también tuvo dictamen esta semana y que, bueno, está con las cuentas matemáticas, con toda la cuestión vinculada a tratar de hacer los números necesarios para llevar ese tema al recinto. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver qué es lo que se va, digamos, a desarrollarse en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor, pero ahora no lo vamos a ver el clima. Bueno, vamos a ver a la diputada Giorgi. Exacto, vamos a ver a la diputada Melina Giorgi de Democracia para Siempre de la provincia de Santa Fe, hablando sobre los temas de agenda de aquí de la Cámara de Diputados. La verdad que para nosotros, para los santafesinos, la aprobación de este proyecto de ley es de suma importancia
como lo dije en mis palabras adentro del recinto, destaco la presentación de este proyecto por parte, con la iniciativa de parte de la ministra de Seguridad de la Nación, con quien se trabaja muy bien en lo que es en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. La verdad que el gobernador de nuestra provincia, el licenciado Maximiliano Puyaro, así como lo expuso en la comisión, se viene realizando un trabajo muy intenso desde que se asumió. En lo que es la provincia se han dictado numerosas leyes que vienen a reformar los diferentes sistemas penales, carcelarios, procesales, y que habilitan a poder perseguir con mayor facultades estos delitos que tanto han atosigado y amedrentado a toda la sociedad santafesina. Así que claro que para nosotros lo celebramos, es un logro. Consideramos que no pueden ser tratados del mismo modo los simples delitos, los delitos simples del Código Penal, en lugar de estos delitos que se tornan un nivel de violencia extraordinario, donde se irrumpe la paz y la armonía de toda una sociedad, y donde se disputa también, en definitiva, el poder del gobierno de turno. Así que yo creo que en el Senado debería prosperar también, sobre todo si miran lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, en mi provincia, y cómo con medidas que se han tomado hemos podido salir adelante. Así que yo creo que es ir a la par, es trabajar legislativamente a la par entre el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Bueno, ahí estaba, la diputada Melina Giorgi, diputada de Democracia para Siempre, sí, de la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista político, muy cercana al gobernador Maximiliano Puyaro. Bueno, vamos a ver también ahí cómo se va dando esta situación del radicalismo. Ahora tiene 3 bloques, hemos dicho, bueno, no solo claro. 2, porque también está el monobloque del diputado Mario Barletta. Sí, con su nombre particular, ¿no? Sí, Unidos. Unidos. ¿No? En el medio de la desunión del bloque de la Unión Cívica Radical, Barletta, que siempre fue un hombre muy moderado, es un hombre que ha tratado de buscar hasta último momento, junto con Julio Cobos, la intención de mantener unido al bloque de la Unión Cívica Radical. Fue uno de los que impulsó, junto con Cobos, esa mesa de, una mesa de salvataje ya de último momento, en la cual fracasó en el primer intento de tener una reunión buscando consensos en el medio de la interna del radicalismo, y que terminó en definitiva con la separación del bloque en los legisladores que se fueron y formaron Democracia para Siempre, con Pablo Juliano como cabeza de bloque. Vamos a darle la bienvenida a nuestros colegas también para que vayan aportando su mirada en este viernes 1 de noviembre, ya el último mes parlamentario dentro de lo que son las sesiones ordinarias, así que le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero a Claudio Mardones. ¿Cómo anda, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos ya transitando noviembre. Todo un dato. Y como decías, Amanda, un dato parlamentario, porque empiezan a correr muchísimo los tiempos en un contexto en donde 30 de noviembre, una fecha clave, la semana previa, el plazo final para dictaminar. A eso se suma el interrogante de si finalmente el Ejecutivo puede prorrogar un poquito las ordinarias, o si se va a jugar un escenario extraordinarias. Ya algunos descuentan de que en enero no habrá movimientos, pero queda un trecho larguísimo que tiene que ver con el presupuesto 2025. Muy bien, señor Gonzalo Saraberrieta, bienvenido nuevamente aquí al estudio. A ver si se te escucha hoy. Un placer, claro. Nos vas a tener que cantar. Siempre, claro, es lindo siempre estar con la voz por lo menos a un 90%, ¿no? Porque cuando uno la tiene un poco deteriorada por un espasmo, por un catarro. ¿Vos sabés que un voto de silencio yo fue? Pensé que la palabra catarro ya había desaparecido del No. mapa de los médicos, pero sigue existiendo, ¿eh? Claro, es como más profesional decirle catarro que Exactamente, resfrío. Y después de la pandemia
pandemia es como que ese abanico se multiplicó. Se multiplicó. Bueno, y hablando de la pandemia y hablando también obviamente de la actualidad, de lo que vendrá también, he traído algunos datos interesantes siempre que realizamos más cerca del fin de semana para salirnos un poquito nomás de la agenda parlamentaria, algunos datos interesantes sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada y también lo que se prevé para un futuro. En distintos ámbitos, dentro de la Cámara se trabaja en ámbitos como, y se legisla lógicamente en ámbitos como la salud, como el trabajo, como la educación. Bueno, en un ratito vamos a estar repasando algunos datos interesantes, al igual que la espera de las novedades para la semana próxima, claro, porque seguimos con la mira puesta lógicamente en presupuesto y hacienda. Bueno, ahí están los temas Sí. para la próxima semana y también un poco para desarrollar aquellos proyectos, ¿no?, que van presentando los diputados. Y los desafíos que aparecen en el presente hacia el futuro. Me acuerdo cuando se hicieron en varios momentos de gestiones distintas parlamentarias esas comisiones del futuro para pensar los grandes debates. Sí, sí. Y salirse un poco de la coyuntura, ¿no? Que Claro. es tan compleja a veces llegar a acuerdos entre los legisladores. Ahora sí, está el clima. El clima, vamos para a ver. Saber cómo va a estar. Esta ahora jornada calurosa, 29 grados, bastante. Pero ha tenido una máxima de 30. Sí. De 30 de temperatura. Superó los 30 la sensación térmica. Una mínima de hoy fue de 23 grados. Lo que pasa es que para mañana se está previendo a la madrugada sobre todo y a las primeras horas de la mañana lluvias. Está muy pesado aquí en la ciudad de Buenos Aires. 24 grados de máxima y de mínima 16 grados para el sábado. Ojalá que llueva poquito o que llueva muy a la noche, así después el sol puede secar todo la avenida Rivadavia, sobre todo, y la avenida de Mayo. Bueno, y para el domingo ya tenemos una máxima de 22, día nublado, una mínima de 19 grados. La temperatura para lo que es el resto del día de hoy y el fin de semana, actualmente 29 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo para descansar el domingo, sin tanto sol después de un sábado intenso, así que está bien para reponer energías y bueno, el lunes hay que volver a trabajar. Y esperando la carrera de Fórmula 1. ¿Hay Fórmula 1? Porque el fútbol me parece que no, me parece que ya el fútbol se termina el sábado. Ayer fue lo más importante del fútbol igual. Exactamente. Los partidos. Así que bueno, importante para los hinchas de Racing. ¿Qué le parece? Que somos varios acá en este canal. No para los de Corinthians. No, bueno, pero acá en este plató tenemos más de un hincha de Racing. Muy bien. Y además tienen a Quintero, que es un jugador sobresaliente. Muy bien. Muy bien, bueno, felicitaciones. Hablamos de la agenda del Congreso. Hoy hubo una comisión también. Una comisión, es verdad. La Comisión de Turismo temprano. Y retomaron también una vieja modalidad que ha tenido el Congreso en otros momentos, que fue trasladar las comisiones de la Cámara de Diputados a distintos puntos del país. Es verdad que la Comisión de Turismo es una de las que se presta mucho más para trasladarse y mostrar a la República Argentina, ¿no? Pero han sucedido en otros momentos donde de repente la Comisión de Energía se trasladaba a discutir los temas energéticos a la ciudad de Ituzaingó, ahí, casi al pie de Yacyretá, para hablar sobre energía. Sí. O cuando se estaban quemando los humedales en Santa Fe, ahí frente a Rosario, también se han trasladado hasta allá los diputados de la Comisión de Recursos Naturales hace algunos años atrás. Exacto. Sí, recuerdo que el último antecedente fue el que se realizó en la Comisión de Salud, con la presidencia ya de Pablo Yedlin, cuando volvió a ser diputado nacional y trasladó justamente a San Miguel de Tucumán la comisión. Ese fue el último antecedente que por lo menos yo recuerdo aquí en la Cámara de Diputados. Recordaba también, a propósito de lo que decía Aman, en las instalaciones del SEAMSE en el barrio de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. No recuerdo si fue oficial la reunión, pero sí integrantes de la comisión estuvieron desde el SEAMSE hablando con integrantes, no solamente con vecinos de la zona, sino también con los trabajadores del SEAMSE respecto a lo que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Estos son algunos de los antecedentes también. Sí. El tema es que hoy se juntaban porque cerraba el segundo encuentro federal sobre el desarrollo termal. Estaban los secretarios de turismo, los ministros de turismo y cultura, había también ministros de salud de la provincia, principalmente de La Rioja, pero también había presencia de intendentes, secretarios, ministros de turismo de las principales provincias donde hay termas, ¿no? Porque quieren desde el impulso de la
del despacho de la diputada Carolina Gaylar desarrollar un proyecto para que se reconozca la actividad termal en particular como no solamente una actividad recreativa y turística, sino también todo lo vinculado al desarrollo de la salud, claro, ¿no? Y la asistencia para poder generar mecanismos para que las personas puedan acercarse con promociones. Hicieron mucho hincapié en recordar el impacto del previaje que llevó mucha gente, sobre todo al turismo termal. Provincia de Buenos Aires tiene termas, Entre Ríos tiene termas, La Rioja tiene termas, obviamente Santiago del Estero estuvo acá con las termas de Río Hondo, claro, también en la reunión. Córdoba tiene termas y muchas otras provincias que también, o municipios que van desarrollando ese turismo, fue lo que hoy se estuvo hablando y estuvimos transmitiendo acá en Diputados TV. Claro, bueno, y seguimos las alternativas, ¿no? Durante toda la mañana, que fue gran parte de la jornada. No sé si tenemos para poner parte de lo que fue la jornada de hoy, o algunas también declaraciones de los propios legisladores nacionales, pero lo cierto es que ya en un día típico, ¿no? El viernes, como para tener una reunión de comisión. Exacto, sí. Gabriela Pedrali, que es justamente representa a la provincia de La Rioja, es la presidenta justamente de esta comisión, estuvieron presentes hoy en la provincia de La Rioja y habló justamente, Aman, de esto que vos decías, 23 de 24 provincias tienen termas. 23 de 24, 23 de 24, por eso claro, decía, está la ciudad de Buenos Aires, claro, la declaración y sobre todo el número, ¿no? Por eso la importancia de declararla en este sentido, porque tal vez para el turismo suele ser en muchos rincones de nuestro país un atractivo siempre para que la gente lo visite. Y vamos a hablar también, y vamos a pasar ahora un poco del discurso del presidente de la Nación, que estuvo en la entrega de premios justamente del Departamento de la Escuela de Cadetes de la Policía junto a la ministra de Seguridad. Sí, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la vicepresidenta. Es verdad, también estaba en la Victoria imagen. Villarruel, y junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lo escuchamos al presidente Javier Milei en la mañana de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a las fuerzas policiales por organizar este evento y fundamentalmente por arriesgar su vida diariamente por cuidar a los argentinos. Lamento mucho los años de escarnio a los que fueron sometidos por hacer tal vez una de las cosas más honorables que puede hacer un ser humano, que es estar dispuesto a dar la vida por otro. No hace falta aclarar cuál es mi posición filosófica sobre el Estado. Creo que ya ha quedado clara, pero en cualquier versión de Estado moderno de la vida real, el monopolio de la fuerza y la represión del delito son responsabilidades públicas indelegables. Sin embargo, debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación, lentamente fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre. Pero la sociedad les dijo basta. Esto está respaldado por nuestra visión de lo que tiene que hacer un Estado, que es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Gracias a este cambio de rumbo estamos viendo resultados sorprendentes. Doy dos ejemplos. El primero, ya mencionado, es que terminamos con los piquetes. El segundo, y aún más relevante, es todo lo que se ha logrado en Rosario con el coraje de la ministra, la doctora Patricia Bullrich. Ambos son cosas que antes de asumir decían que era imposible, y vaya que lo estamos haciendo. Obviamente, todo esto es posible gracias a ustedes, los verdaderos héroes de esta historia, que ponen el pecho y arriesgan su vida todos los días para cumplir su deber. Es por esto que, más allá de los reconocimientos individuales, me gustaría también felicitarlos y pedir un gran aplauso para todos los hombres y mujeres que conforman la Policía Federal y las demás fuerzas del nivel nacional. Quiero hacer un último punto antes de cerrar. Hay que entender una cosa, la seguridad pública es indispensable para la recuperación de nuestro país, porque ¿quién puede salir a trabajar todos los días al alba si la calle es insegura? ¿Quién se anima a arriesgar capital y poner un negocio si desde la política les responden que no tienen interés en perseguir al delito? O peor aún, ¿cómo puede haber crecimiento económico si nos pueden arrebatar el fruto de nuestro trabajo sin pena alguna? Y yendo a un nivel más profundo, ¿cómo puede haber confianza entre nosotros los argentinos si no confiamos en las fuerzas que nos cuidan? Para que la policía pueda hacer su trabajo lo mejor posible,
posible, necesita estar respaldada por el gobierno, porque un oficial de policía no tiene lugar para la duda cuando tiene que decidir entre la vida o la muerte, en milésimas de segundos si el deber llama. Si esto es lo que nosotros pedimos de ellos, entonces tampoco podemos nosotros dudar de ellos. Sin embargo, los políticos caranchos con seguridad privada, en lugar de respaldarlos en el desempeño de sus funciones, deciden hacerlos desfilar por las calles de televisión para agitar sus propias banderas políticas. En la nueva Argentina no hay lugar para semejante degeneración, porque nosotros entendemos que son las leyes lo que separan los hombres de las bestias y que justamente por eso las leyes están para cumplirse. Hace 11 meses decidimos decirle no al garantismo barbárico que solo trae miseria, para decirle sí al orden cívico que garantiza el desarrollo, y estamos dispuestos a morir en esta colina. En definitiva, deseo felicitarlos a todos, darles muchas gracias por su servicio, que Dios bendiga a todos los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación, en una jornada en la cual estuvo acompañado por los titulares de ambas cámaras legislativas, por Martín Menem y por Victoria Villarruel. 203 aniversario de la Policía Federal y un acto protocolar, especialmente con la graduación de los cadetes. Eso en la escuela Comisario Ángel Pirker. Esto implica, bueno, otra etapa, especialmente porque recordemos, la última vez que la Policía Federal fue protagonista en medio de la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel fue cuando Victoria Villarruel visitó el Departamento Central de Policía en Soledad, pero en un momento en donde la discusión era con Patricia Bullrich, por entonces designada ministra de Seguridad, y en un momento en donde habían comenzado los gestos para diferenciarse, especialmente de parte de la vicepresidenta en su relación con las Fuerzas Armadas y también con las Fuerzas de Seguridad. En este caso nos encontramos con otra escena, con una escena en donde está el presidente, en donde también está la vicepresidenta en este escenario protocolar, y luego de que ambos se encontraron y estuvieron juntos también cuando el presidente vino al principal recinto del Congreso de la Nación para presentar el presupuesto. Veíamos que es en el contexto de una entrega de premios y reconocimientos, ¿no? También a la policía de distintos referentes, a distintos grados de la policía. Justamente vemos cómo van entregando cada uno de los diputados, de los referentes políticos de La Libertad Avanza, de las autoridades de ambas cámaras, entregando estas condecoraciones y plaquetas en algunos casos, con funcionarios de todo el Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro, estábamos viendo a Dorni, estábamos viendo a la ministra Bullrich también en primer plano, más allá del discurso del presidente. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, veíamos también que hizo entrega de un reconocimiento a efectivos de las fuerzas policiales. Veíamos recién a Martín Menem, al presidente de la Cámara de Diputados, y veíamos también la manera, en definitiva, la relación que tiene el presidente de la Nación con las distintas fuerzas, ¿no? En este caso, las fuerzas de la Policía Federal, y la reivindicación en torno al trabajo que desarrollan diariamente en toda la República Argentina. Exactamente, y también vemos a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, haciendo entrega de algún reconocimiento a algún familiar en esta actividad que se desarrolló en el día de hoy. Así es. Bueno, parte de la actividad que tiene que ver en la República Argentina, que encabezó el presidente de la República y donde participaron, como ahí estamos viendo nuevamente también a nuestras espaldas, esa imagen de el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en la entrega por parte de Martín Menem a los diferentes familiares de efectivos de las fuerzas de seguridad, de la fuerza, en definitiva, de la Policía Federal Argentina. Vamos a la pausa rápidamente, volvemos en un ratito nada más, porque tenemos información sobre lo que sucede aquí en el Congreso.
desfasamiento generacional, cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones, cómo las ves. ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión y hablamos un poco de las actividades que está teniendo y que tuvo las diferentes comisiones de trabajo de esta Cámara Baja, más allá en la cual en el horizonte está, por un lado, el presupuesto general de gastos 2025, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana, las definiciones de las que están hablando algunos legisladores nacionales, por el otro en el horizonte, pero cercano, de nada más de 2 semanas, una nueva sesión en la Cámara de Diputados para tener una sesión previa a lo que va a ser el presupuesto para ir, digamos, sacando de encima algunos proyectos. Liberando la agenda, digamos. Claro, porque hay muchos proyectos que tienen mucho consenso, hay mucho acuerdo político como para que estén avanzando. Y hay un tema que está relacionado obviamente con el trabajo, con las relaciones laborales, las modificaciones a las relaciones laborales. El diputado Capozzi del PRO por la provincia de Río Negro habló con Diputados Televisión de esta manera. La actualización, o mejor dicho, la readecuación, dice la ley, o el proyecto de ley, de los créditos laborales que tienen sentencia firme. Esto, lo que ha pasado es que nosotros tenemos 24 jurisdicciones, entonces no hay solo 24 criterios, sino que en cada provincia, en la mía, por ejemplo, en Río Negro, está dividida en 4 secciones o circunscripciones judiciales, y cada una tiene su criterio. Entonces, si eso lo vas multiplicando, la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos hablando de muchísimos. De Buenos Aires, con todas las cámaras de apelación y demás, ha provocado que desde el año 22, a través de 2 acordadas de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, de la necesidad de hacer, primero aplicar un SER, después la actualización hasta el momento de interposición de la demanda, después la tasa activa, y que todos los años esto se capitalizara. Entonces, una demanda 200.000 pesos terminaba convirtiéndose a valores de hoy en 15, 20 millones de pesos. ¿Y eso qué pasa con las pymes? Bueno, las pymes no están preparadas para semejante pasivo, pero también tenemos que ser equitativos, porque acá tenemos que tener en cuenta que el derecho del trabajo fundamentalmente es precisamente para proteger al trabajador. Entonces, no caer en un extremo y no ir por el otro. La propuesta que yo personalmente estoy llevando adelante es que se aplique un mix, que sea el RIPTE. El RIPTE es la recaudación sujeta a aportes de los trabajadores estables. Entonces, esto es toda la masa salarial de los trabajadores estables se divide por la masa, y eso te da un índice que todos los meses desde el Banco Central se va actualizando. Entonces, tomar el 50% de ese componente y el 50% la variación del costo de vida, y una tasa efectiva, como si fuese una moneda fuerte, como si fuese Estados Unidos o Europa, del 3% anual. Eso no es un gran pasivo para las empresas, y sí le permite crearle al trabajador la ficción de que siguió trabajando. ¿Por qué? Porque tiene la corrección del ingreso por costo de vida, y también de este promedio que tiene en cuenta todos los trabajadores sujetos a convenciones colectivas. Claro. Entonces, desde la Unión por la Patria y el ARI, ellos pretenden que solamente sea índice de costo de vida más una tasa. Ayer Sergio Palazzo hablaba del 12%, lo cual es una barbaridad. No hay moneda fuerte en el mundo que pague esa tasa. Estamos hablando del 2-3% a nivel mundial. Y lo mismo decía Lari. Y el tema es que la Corte, ya en reiteradas oportunidades, dijo que siempre tiene que tener una sentencia vinculada con el derecho del trabajo un componente laboral. Y en el caso del índice de costo de vida no tiene ningún componente laboral. Mi proyecto sí lo tiene. El 50% es en base a la remuneración, digamos, entre comillas, actual del trabajador. Estos temas estaban en tratamiento en la comisión que conduce Martín Tetaz, claro, que esta semana se juntó y que la próxima también va a tener un encuentro con la Comisión de Mujeres y Diversidad para avanzar en otras materias. Pero estuvieron discutiendo fuerte en relación a este tema de los créditos laborales. Obviamente era la primera reunión, así que se espera un nuevo encuentro para que puedan llegar a una síntesis. Son varios proyectos. Bueno, de las relaciones laborales a la inteligencia artificial, ¿cuántos trabajos también están vinculados, ¿no? ¿Y cuánta vinculación hay, ¿no?
Gonza, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo podemos vincular claramente con el trabajo porque inclusive hace unos pocos días, escuchábamos a un especialista, que voy a mencionar el nombre, que es Sebastián Di Domenica, que hablaba sobre un índice a nivel sudamericano respecto a cómo están los países avanzados respecto a la inteligencia artificial. Esto se mide por puntos. La Argentina está dentro de la fase de los países que van adoptando, de los países adoptantes respecto a la inteligencia artificial con 55 puntos. El país que más desarrollado está en cuanto a la inteligencia artificial es Chile, luego le sigue Brasil, Uruguay. Recordemos que esto se hace a través de, bueno, por ejemplo, desarrollo de talentos dentro de cada uno de los países, infraestructura y tecnología, lógicamente, que se incorpora, y también investigación e innovación. Bueno, ahí en pantalla estamos viendo algunas de las cuestiones, ¿no? Hay un tema importante. Aquí estamos en Argentina, en un país totalmente futbolero. Bueno, uno de los casos de la tecnología fue lo que sucedió en el Mundial de Qatar. La tecnología que marcaba algunas, a través de cámaras y sensores, una tecnología específica, más clara, precisa, con un chip en la pelota respecto a el offside, por ejemplo. Claro. Pero así como también, aquí hay una dicotomía. ¿Por qué? Porque empieza a haber miedos, preguntas. Nosotros nos preguntamos de cara a un futuro, bueno, ¿seremos reemplazados por la inteligencia artificial? Bueno, hasta el momento es un complemento, básicamente. ¿Por qué? Porque si vamos a este ejemplo, por ejemplo, que mencionábamos del fútbol, pero justamente porque lo veíamos en pantalla, en algunas situaciones del VAR se llama al ser humano, se llama al árbitro a que revise la jugada y termine tomando la decisión. Es decir, por eso se habla de un complemento. Así como, por ejemplo, se habla de Hollywood, de la creación de contenido, de las películas. Bueno, hay algunas actividades en las cuales la inteligencia artificial puede hacer contenido, pero que no llega al nivel top o al nivel muy bueno como sí lo desarrolla, por ejemplo, el ser humano. Ahora, en lo que es carácter de la materia, por ejemplo, de ingeniería, hoy la inteligencia artificial está inclusive igualando o superando a lo que es el trabajo del ser humano. Recién hablábamos del trabajo. Fíjense qué interesante esto. Hay un informe que realizó, si mal no recuerdo, el año pasado, el Foro Económico Mundial. Dice que el 23% de los puestos de trabajo van a cambiar en los próximos 5 años. Es decir, que la matriz, el eje, la raíz principal de esos trabajos, un 23% a nivel mundial van a cambiar en los próximos 5 años. Es decir, hablamos de avances, ¿no? Obviamente muy importantes. Pero también es importante decir que esto abarca a 673 millones de trabajadores, hablamos de un número muy grande, pero aquí el dato más importante. Se prevé, se cree a través de estas estadísticas que 69 millones de puestos de trabajo se van a generar gracias a la inteligencia artificial. Pero que al mismo tiempo se prevé que se pueden suprimir 83 millones de puestos de trabajo. La diferencia, aquí hablamos básicamente es de unos 14 millones de empleo por debajo, ¿no? Es decir, de lo que se va a crear a lo que se va a suprimir, hablamos de un número que tal vez tira para abajo. En este sentido, nos tenemos que empezar a preguntar, en un futuro no tan lejano, tendremos que empezar a hablar de mecánicos de vehículos autónomos, de controladores aéreos de tráfico privado, de expertos en computación espacial y cuántica, y además también tenemos que hablar no solamente de futuro, sino de presente. Hoy, por ejemplo, abogados especialistas en inteligencia artificial. No sé si vieron en las redes sociales, pero ya existe en algunos países del mundo, como en los Estados Unidos de Norteamérica, la posibilidad de que uno se pida a través de una aplicación, como antes eran los taxis y remises, a través de la aplicación para que uno se pueda trasladar en donde no hay conductor. Que básicamente esto es automático. Bueno, de ahí se generan estos nuevos trabajos, pero al mismo tiempo, así como se van a generar nuevos trabajos y ya existen los abogados, por ejemplo, especialistas en inteligencia artificial, hoy se preguntan, si hay un accidente y si uno de esos autos autónomos, ¿no? Por ejemplo, pisa a una persona, ¿a quién se culpa? ¿Al desarrollador? ¿Se culpa al auto? En un futuro se va a poder sancionar justamente a estos autos autónomos que no tienen conductor, que la imagen es increíble, si tienen la posibilidad de comunicarse con alguien de dicho país, posiblemente no les digan que es una locura pensar en un auto que no lo maneja nadie. En China, en Japón también hay desarrollo de vehículos autónomos y otras incorporaciones
de inteligencia artificial y un debate también respecto a la herramienta y el fin, en definitiva, ¿no? Porque esta idea de el desplazamiento de cientos de miles de personas de sus puestos de trabajo, a dónde van a trabajar y qué van a hacer, cuál es la propuesta también para que estas personas se incorporen, estas personas que somos todos nosotros, quiero decir también en términos de rol social que cumplimos como trabajadores de cualquier actividad. Y también esto, las responsabilidades empresariales, ¿no? Y la responsabilidad empresarial en esto de los accidentes, incluso en el desarrollo en malas condiciones de cualquiera, o la falla de cualquiera de estos elementos, ¿no? Bueno, ahí está esta discusión que se da en la Argentina, se da en el mundo entero. Sí, por porque supuesto. El avance de la tecnología, el avance de la inteligencia artificial no tiene un límite. No es que uno puede pensar, bueno, hasta aquí avanzó la inteligencia artificial. Se tuvieron que poner de acuerdo para parar un poco la velocidad del desarrollo porque, bueno, hay un nivel de autonomía también que cuáles son las reglas, además quién programa, ¿no? Porque acá la clave está en quién tiene el software y la información que la máquina después procesa. Claudio. Don Gonzalo Salaverrieta nos hablaba de abogados. Bueno, los abogados aplican leyes. El debate en la actualidad pasa por si hay leyes para regular la inteligencia artificial. Exacto. Hay dos momentos que están transcurriendo. Uno, los intentos de las primeras legislaciones en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, y el debate en torno a qué va a pasar en el Capitolio de los Estados Unidos a partir de lo que ya planteó la Casa Blanca. Y su inquilino, que va a dejar la Casa Blanca, Joe Biden, ya dijo sobre la necesidad de regular una parte de la utilización de la inteligencia artificial, especialmente en lo que tiene que ver con suplantar una parte de funcionamientos del razonamiento y de la inteligencia humana. Bueno, la inteligencia artificial precisamente busca eso. La pregunta es ¿hasta dónde? Y ahí el debate gira en torno a la protección de la privacidad, a evitar la manipulación de imágenes y hasta dónde un robot utilizando la inteligencia artificial puede suplantar al ser humano. Ahí hay dos cuestiones: la automatización de los procesos, especialmente en industrias, en la tecnología, y en la otra parte tiene que ver con el manejo de la información sensible, con el manejo especialmente de sistemas que intervienen en funcionamientos claves de un Estado y también del sistema económico, desde los mecanismos que controlan y regulan el funcionamiento de las estaciones nucleares hasta garantizar el flujo de provisión eléctrica en las grandes redes. Buena parte de eso tiene procesos que muchas veces son automatizados, que empiezan a sumar componentes de inteligencia artificial y que eso es lo que empiezan a preguntarse. De hecho, en esta Cámara de Diputados ya hay por lo menos 2 o 3 proyectos presentados porque empiezan a incluir en este Congreso de la Nación este debate. Lo que está pasando tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, que es preguntarse cómo buscar una regulación eficiente que no le ponga un techo al desarrollo tecnológico. Bueno, por ejemplo, el robot Da Vinci es uno de los casos tal vez más conocidos. Aquí en la Argentina hay 3, por ejemplo, que ayudan y asisten muchísimo. A lo largo y a lo ancho del mundo ya han desarrollado más de 13 millones de cirugías. Esto lo hace un médico a través de una computadora, lo que le permite es tener una visual mucho más importante y profunda, sobre todo a la hora de las cirugías. Pero la pregunta que se hacen los médicos, además de ser una gran asistencia, de generar muchos beneficios como un postoperatorio mucho más delicado, al no tener tal vez una operación, una cirugía más invasiva, es qué va a pasar cuando esta máquina, que así como cualquier persona que realiza una actividad como nosotros, seguramente ustedes cuando condujeron el primer programa estaban nerviosos, les costó, bueno, a los 10 años que conduzcan un programa ya van a saber hacerlo seguramente más que de taquito. Bueno, aquí lo mismo se preguntan los médicos con las máquinas. Van a empezar las máquinas a preguntar, bueno, ¿puedo interceder? Obviamente que esto puede ser a viva voz o puede ser simplemente una cuestión sistemática, pero digo, aquí son algunas de las preguntas. Así como también una de las cuestiones que plantean los médicos es que, por ejemplo, se van a empezar a pedir relojes o se van a empezar a recomendar relojes que hoy funcionan para saber cuántos kilómetros caminamos, cuál es la presión cardíaca. Bueno, también se prevé que en un futuro se va a poder conocer cuál es justamente el nivel de azúcar en sangre, sobre todo pensando en las personas diabéticas.
Esto lo que traería obviamente es una ayuda mucho más grande y lo que generaría lógicamente es que, bueno, se pueda llegar a achicar un poco la brecha social, porque acá estamos hablando de que algunas personas ni siquiera pueden acceder a un sistema de prepaga. Bueno, esto es un problema mucho más complejo que se va a tener que resolver en la Argentina. Primero una cuestión de fondo y después ver si la inteligencia artificial puede llegar a generar ese achicamiento de brechas. Hablaban, por ejemplo, de las autonomías, ¿no? Digo, existe una pizzería, por ejemplo, que funciona en Francia directamente sin empleados, que se llama Pazzi. En Francia, esta fue una de las tal vez los lugares más llamativos y complejos, que es básicamente un lugar donde se amasan, se ponen en una fábrica, se ponen en una máquina donde agrandan la pizza, le ponen los quesos, el tuco y llegan a repartir 80 pizzas en una hora, básicamente. Acá es donde uno se hace la pregunta, bueno, ¿dónde está el rol humano? Bueno, la pregunta y las incógnitas están detrás de todas esas máquinas, ¿no? Porque al tener que haber un raciocinio, tiene que estar el ser humano. Y por eso lo que tiene que cambiar en profundidad tiene que ver con la educación, las materias que se brindan en los colegios. No podemos imaginar un colegio con las mismas materias que tenía yo, que tenían ustedes. Bueno, las que tenemos nosotros ni ahí, porque son de... Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, también otra de las cuestiones importantes tiene que ver justamente con esta cuestión que hablábamos de, por ejemplo, las figuras que se pueden reemplazar hoy en día. Existe, por ejemplo, una portavoz en Ucrania que fue hecha a través de la inteligencia artificial, es decir, una mujer, un ser humano que fue creado a través de consignas de tópicos de cómo querían que sea la portavoz del gobierno de Ucrania. Existió, por ejemplo, una presentadora de TV que contaba lo que le gustaba hacer en el día a día. Es decir, una persona que si uno lo ve realmente se puede llegar a confundir si es una persona de carne y hueso. Es decir, hay muchas aristas dentro de lo que significa la inteligencia artificial, pero que también tiene un valor muy importante dentro de lo que significa la salud. Uno de los médicos que tal vez está más relacionado con la inteligencia artificial y la medicina contaba que, por ejemplo, existen en algunos lugares del mundo y se puede llegar a planificar de aquí a unos años una especie de gift card o premios para aquellos pacientes, por ejemplo, que cumplan con todos los deberes, que tomen las indicaciones que le den los médicos. ¿Por qué? Porque esto, a través de, obviamente, la tecnología y la inteligencia artificial, lo que le puede generar es menos gasto a los gobiernos en la salud pública. Siempre la prevención en salud es más barata que el sistema de intervención a reparar, obviamente, una enfermedad. Y en esa misma dimensión, bueno, esta discusión, ¿no?, sobre la capacidad de automatizar los procesos, como decía Claudio, que es una herramienta en todo caso de facilitación del trabajo cotidiano de los humanos, y otra cosa es la dinámica de el reemplazo, la fantasía Terminator, en definitiva, ¿no? Que los androides vengan a reemplazar a los humanos y los ejércitos que son autodeterminados. Pero la realidad es que no se puede perder de vista que la inteligencia artificial es ordenada, en todo caso, la que llega al acceso a las empresas y a los ciudadanos a través de empresas, no está mediatizada por el uso individual de cada uno le puede dar. Es empresas que ofrecen servicios y que tienen determinadas perspectivas y que son los que llenan los contenidos, ¿no? No hay tampoco ahí que dejar de ver justamente que en medio de los conflictos internacionales que hay, de las discusiones que hay sobre la regulación o no de los estados en este tipo también de desarrollo empresarial y modelo empresarial concentrador, bueno, hay muchas discusiones todavía que dar y donde hay que ver cuánto la política puede incidir en definitiva, porque Internet lleva tantos años que todavía ni siquiera se puede incidir en relación a las regulaciones tanto internacionales como nacionales. No, claro, además lleva tiempo que los parlamentos se pongan de acuerdo. Recién ahora, después de mucho tiempo, el Parlamento Europeo pudo generar una regulación en torno al tema de la inteligencia artificial. Pero son temas pendientes de discusión porque también el mundo está con sus problemas que son bastantes y en el medio se tiene que dar tiempo. Es lo que ocurre
acá también. Acá estamos pensando, y Claudio bien señala, hay 3, 4 proyectos hablando sobre inteligencia artificial que plantean los legisladores nacionales. Pero nosotros estamos pensando en la rutina de las sesiones, pensando en el presupuesto, estamos pensando en aerolíneas, estamos pensando en la reglamentación de los DNU. Los parlamentos pasa eso también. Están con otros proyectos y es como que la inteligencia artificial la estamos dejando un poco de lado. Como diciendo, espera porque es un debate secundario. Todavía no llega. Es como sucedió hace 10 años atrás o 12 años atrás cuando se hablaba del cambio climático. No discutamos ese tema porque estamos con otro tema ahora. El mundo está por las privatizaciones o el mundo está por desarrollando otras energías y demás. No es el momento de discutir el cambio climático. Hoy el cambio climático nos pasa por arriba. Totalmente. Tenemos la imagen de Valencia. Por ejemplo, ¿no? Se utiliza, Las por ejemplo, la inundaciones. inteligencia artificial para el cambio climático. Y aparte que hay un gran interesado en evitar la regulación, en mostrar bondades de la inteligencia artificial y tratar de que no haya ninguna regulación legal. Son especialmente las empresas y los laboratorios. Especialmente los que vienen tratando de evitar de que al menos los debates legislativos no se les crucen en el camino y en un momento en donde tenemos dos niveles. Por una parte los programas y otra parte la robótica. En ambos casos un terreno muy fértil para el desarrollo de la inteligencia artificial, ese desarrollo que aparte se nutre con el conocimiento que generan sus usuarios, ¿no? Así que nos encontramos ahí con un entramado casi neuronal que lo que busca es precisamente reemplazar el funcionamiento humano. Gran debate para las democracias también. Si sus poderes legislativos no empiezan a preguntarse sobre este tema, bueno, hay que ver dónde va a quedar la respuesta. Bueno, y el último dato, para que tengamos en cuenta de esto que significa lo que puede ser un complemento, la revista JAMA Network publicó en un estudio que se llamó Comparación de respuestas de médicos y chatbots de inteligencia artificial a preguntas de pacientes publicadas en foros públicos de redes sociales, 195 preguntas que fueron respondidas por el chat GPT y además fueron respondidas también por profesionales de la salud. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Que las creadas por los programas fueron mejor en un 78,6% a lo que fue la de los profesionales, evaluadas por los propios profesionales. Y lo más llamativo es que fue 9 veces mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la empatía. En la salud es muy importante la empatía. Esto es un complemento que no le quita el trabajo, por ejemplo, a los médicos, pero que sí los ayuda a facilitar tiempos, porque pueden ocuparse de otras cosas mientras resuelven cómo responder, por ejemplo, consultas o preguntas de los pacientes. Bueno, los debates que también tiene que tener este Parlamento y que también la sociedad en general, ¿no? Porque nos quedamos embelesados por muchas veces la facilidad que tiene poner una pregunta o que te resuelvan también complejos análisis o interrogantes y vamos también perdiendo la dinámica del pensamiento, claro, ¿no? Que es parte también de una apuesta para que estemos todos un poco más así sosegados. Bueno, la educación es un tema también central y cómo hacer para llevar adelante, pensando en las aulas, puertas hacia adentro del aula, para que los más jóvenes, los chicos, los que están en los inicios de su etapa escolar, puedan utilizar la inteligencia artificial, pero a la vez también poder razonar por cuenta propia y llevar adelante el pensamiento crítico y la evolución cognitiva. Ahora, lo que no puede hacer la educación es decir, prohibimos por supuesto que puertas hacia adentro del aula la inteligencia artificial porque es imposible. Por supuesto que no. También es imposible si no tienen computadora y acceso a tecnología, también, ¿no? Las infancias, ¿no? Porque también podemos hablar mucho de esto, pero muchos quedan fuera del alcance si no hay una política pública, una política de Estado que también lo acompañe. Vamos a la pausa después de este informe. Muy bien, y enseguida regresamos, seguimos por aquí, por Pasos Perdidos en Diputados Televisión.
trasvasamiento generacional, cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones, cómo las ves. ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Yendo ya al fin de semana estamos, Sí, ¿no? claro. Último tramito estamos todos palpitando
el descanso un poco porque fue agitada la semana. Así es, y con el tema, uno de los temas centrales que nos va a acompañar durante todo el fin de semana, que es presupuesto 2025, porque se sigue hablando, porque los legisladores siguen hablando y van, mientras tanto, tratando de consensuar o no diferentes puntos del presupuesto 2025. Aquí hay presencia y participación del Ejecutivo por un lado, de los gobernadores provinciales por el otro, y por supuesto la Cámara de Diputados, que es la cabecera que está trabajando este tema, y por el otro lado, casi de manera paralela, senadores nacionales que también están en lo que tiene que ver con esta discusión. Y toda la rosca que se da también en la Casa Rosada, ¿no? Sí, en Balcarce 50, donde se recibe habitualmente, semanalmente, a los bloques aliados, ahora con la suma también de la Unión Cívica Radical, y los llamados, ¿no? Teléfonos me parece bastante calientes por estas horas. Así es. Para juntar los 129 que se requieren para que sea quórum y legal la sesión, y después, bueno, también la votación de los que estén ahí sentados en general, y después en particular todos los artículos, que es un montonazo. Sí, pero bueno, lo tienen que llevar adelante. Tiene que haber presupuesto, porque claro, este año no obviamente. Me parece que hay voluntad de los distintos sectores que haya presupuesto 2025. Algún sector, Encuentro Federal, ya anticipó que tiene su propio proyecto para presentar. Pero a ver qué decía Karina Valley, diputada del PRO por la provincia de San Luis. Con respecto a presupuestos, el 8 de octubre empezamos a tratar el presupuesto. Si bien yo no estoy formando parte de la comisión de presupuesto, entiendo que es fundamental poder discutir desde el bloque y fundamentalmente con el oficialismo el tema de los pisos para educación, el 8% del Producto Bruto Interno, que ese piso no está en el presupuesto, también lo que corresponde a ciencia y tecnología, y también el tema de la defensa, de todo lo que es el presupuesto para el equipamiento de defensa. Entiendo que son puntos fundamentales en los cuales nosotros estamos elaborando propuestas para poder, digamos, consensuar con el gobierno esto, manteniendo sí a rajatabla lo que es el déficit cero, pero fundamentalmente en la reorganización de las partidas. Entendemos que la educación es fundamental para poder salir de esta postración que tenemos, ¿no? como país. Esta es una herramienta fundamental que a cualquier sociedad la educación la ha podido transformar. Entonces es fundamental hacer hincapié y plantear el presupuesto para educación. Por lo que tengo entendido, el presupuesto se va a estar tratando en diciembre, porque recién llevamos 4 o 5 exposiciones. Digamos, necesitamos tener mayor amplitud con respecto a las diferentes áreas, y se estima que no va a ser en noviembre la tratativa de presupuesto. La construcción, digamos, de los votos y demás, y de consenso, va a llevar tiempo. Más que por ahí el Ejecutivo no cede en algunos aspectos, y bueno, hay que presionar para poder, digamos, sí mantener el equilibrio fiscal, que nosotros desde el PRO lo sostenemos, pero necesitamos rever las partidas para educación, para seguridad, para defensa. Bueno, ahí estaba Karina Valley, diputada del PRO. El presupuesto, todos están hablando de cómo termina, ¿no?, esta discusión del presupuesto 2025, con una premisa que ha marcado desde el primer día el presidente Javier Milei, que lo ratificó el 15 de septiembre cuando vino ese domingo por la noche aquí al Congreso: presupuesto general de gastos con déficit cero. Exactamente. Y Valley planteando la preocupación por la disminución del presupuesto en términos nominales de la cartera educativa, ¿no?, que está dentro del capital humano, y las discusiones que hay hoy en torno a la suspensión del artículo que establece el 6% del Producto Bruto Interno en la Ley de Educación. Pensaba que esta semana hubo algo de revuelo por la conferencia de prensa que finalmente no fue respecto a educación, respecto a presupuesto, donde también se planteaba ahí la posibilidad de encontrar algunos caminos respecto a esto que el propio Torrendel, cuando vino como secretario,
de Educación planteó que estaban en revisión. El secretario de Políticas Universitarias también lo planteó, como que minimizó que fuera posible que se suspendiera y que se iba a revertir, en todo caso, esa perspectiva. Bueno, a ver, ¿sí, Gonza? No, digo, respecto a lo que tiene que ver con el cronograma para la semana próxima, no hay nada oficial en la agenda. Ante la consulta, la respuesta es que por ahora no hay novedades tampoco extraoficiales, ni de que se vaya a publicar por lo menos en el cierre de este día, y que habrá que esperar a las definiciones de la semana próxima, ya a partir de lunes a primera hora. Hay que seguir consultando porque puede haber algunas definiciones respecto a las reuniones próximas que vendrán respecto a presupuesto y hacienda, que recordemos, había comenzado con un cronograma bastante agilizado, con 3 o 4 fueron las reuniones en definitiva. Creo que fueron 3 informativas. Primero fueron la de los funcionarios de Economía, luego vino la ministra Bullrich, también aquí. Vino Torrendel, el secretario de Deporte y la secretaria de Infancia, 5 en total. Claro. Así que falta todavía la discusión de los diputados, que es la más peliaguda. La más importante, y es lo que también se está discutiendo por estas horas. Alguien me dijo, estamos consultando, ¿no? A diputados del oficialismo y de la oposición amigable, ¿no? Dialoguista. ¿En qué instancia están? Estamos en la instancia de intercambiar papeles. Figuritas. Claro. Propuestas, queremos que este artículo esté de esta manera, nos parece que es mejor. Alguien va a gobierno y lo discute en gobierno. Están por ahí. Pero también está, obviamente, la situación de las provincias, la situación de la nación. Hay deudas de un lado o del otro. ¿Cómo se zanjan esas deudas, Claudio? Ha sido un interrogante que ha acusado a este Congreso durante todo el año, desde la ley bases. Uno de los puntos tuvo que ver con el reclamo de distintos gobernadores, especialmente desde que el ANSES, a partir de diciembre, dejó de enviarle, Fernando, las compensaciones a las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas al Estado federal. Es decir, que son cajas jubilatorias que para poder funcionar y pagar los saberes necesitan de una compensación enviada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Eso está frenado desde enero. Esta es un mosaico de la cantidad de reclamos de gobernadores de todos los pelajes que le exigen al gobierno nacional respuestas y pagos. Esos pagos, esas cancelaciones, empiezan a entrar en una etapa no de vencimiento, pero sí de definiciones. ¿Por qué? Porque se está discutiendo el presupuesto. Y en ese contexto lo que nos venían contando Fernando Fraquelli y Amanda Alma es precisamente eso. Cómo empieza a definirse un poco ya la letra más sensible del Plan de Cuentas Nacionales para el año que viene. Y en ese listado creciente de deudas, el gobierno nacional anunció lo que vamos a compartir con ustedes en estas placas, y es precisamente un régimen de reparación federal. Un régimen de reparación federal que está directamente vinculado con el presupuesto 2025, que fue presentado en la Casa Rosada por el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y lo que hace este programa, que va a funcionar en el marco de la jefatura de gabinete, con un estatuto legal basado en un decreto, lo que promueve es esto, es abrir una especie de plan canje. Un plan canje en donde la Nación lo que hace es abrir un periodo para construir un inventario sobre la cantidad de deudas reclamadas. Y luego de esa cantidad de deudas reclamadas, ver con qué puede pagar la Nación. La Nación esas deudas reclamadas, si las verifica legítimamente, las puede pagar con rutas, las puede pagar con bienes del Estado federal que estén en esas provincias y que sean materia de interés de los estados provinciales. Después viene otro tema, que es el tema vinculado a la tasación y a los precios. Esos son los puntos principales de este régimen de reparación, que, lo dijo Catalán, es una forma de hacer un borrón y cuenta nueva respecto a ese rosario de quejas que le toca al jefe de gabinete Guillermo Francos, a veces al ministro de Economía Luis Toto Caputo, a veces al propio presidente Javier Milei, y es una parte los enfoques, las negociaciones y las definiciones en torno al déficit cero, y el otro punto, los reclamos de las provincias en torno a deudas consolidadas
no pagadas y en un escenario de tirantez fiscal entre las provincias y la nación. Así que vamos rápidamente con los detalles. Habíamos dicho primero que el régimen es impulsado por la Jefatura de Gabinete, que lo que busca es sanear las deudas entre la nación y las provincias, que en algunos aspectos ante la cantidad de reclamos también otro objetivo es también unificarlas y a partir de eso poder ordenarlas por distrito. Vamos a la siguiente placa. Hablábamos de plazos. Los plazos tienen dos márgenes. En primer lugar, un margen de 30 días para presentar la documentación, es decir que un margen de 30 días para que las provincias puedan adherir al régimen, así que me corrijo primero eso. Los 60 días son para presentar la documentación. ¿Por qué? Porque va a haber un control en donde finalmente luego de ese control, luego de revisar la documentación pertinente, que en muchos casos además esa documentación está en tribunales porque forma parte de controversias que están en manos de la Corte, tribunal originario para controversias entre la provincia y el Estado federal. Y cualquier provincia que demande el Estado nacional es la Corte Suprema de Justicia, el tribunal originario para esas controversias. Bueno, hay algunas cuestiones que ya están planteadas ahí. Tanto la provincia de Santa Fe como la provincia de Córdoba ya han judicializado sus reclamos en torno a las compensaciones que el ANSES no le envía a sus cajas jubilatorias no transferidas. Córdoba, Santa Fe, son 13 las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la nación. Así que estamos hablando de 13 gobernadores que están esperando que se defina o no una controversia por la vía judicial o por estas alternativas. ¿Qué dicen los expertos con el tema jubilatorio? Bueno, que queda un camino largo todavía de verificación de los porcentajes para esas compensaciones, así que quizás el tema de las deudas del ANSES no entre en este punto, pero hay un gran listado de reclamos de las provincias, desde algunos puntos por partidas de coparticipación, como las reclama La Rioja, hasta cuestiones jubilatorias, hasta otras deudas del Estado Nacional con las provincias. Las provincias también en otros aspectos tienen deudas con el Estado federal. La idea es que este régimen de reparación lo que haga es hacer un debe y un haber, combinar claramente cuáles son las obligaciones de las dos partes y llegar a ese punto. Y pagar en especies, porque ese es el otro elemento determinante en este régimen. Bueno, hay una definición concreta y es cuáles son los alcances de este plan. Bueno, hablábamos de buscar compensaciones, de llegar a puntos de conciliación, y esto impacta directamente en controversias judiciales, en abrir transacciones, porque acá hay un proceso transaccional entre las deudas consolidadas y los bienes que el Estado Nacional puede entregar a una provincia que le interese y que en ese contexto se empiece a abrir una transacción. Y lo otro, el reconocimiento, la certificación final de esas deudas en un plazo en donde las provincias, insisto, tienen 60 días para la presentación de la documentación. La idea del régimen es que también pueda alcanzar otro tipo de operaciones entre la nación y las provincias en donde hayan deudas impagas. Por lo tanto, este régimen lo que va a buscar es abrir un esquema de cancelación de deudas, pero no con fondos, insisto. Plata con bienes. no hay. Exactamente, no hay plata. Y en ese contexto, sí la urgencia de resolver los pasivos que tiene el Estado federal con las provincias, porque es un tema que abre controversias que impactan en este momento tan finito. Noviembre, empieza una cuenta regresiva determinante para el presupuesto 2025 y en ese contexto empiezan a aparecer los reclamos de las deudas como vienen apareciendo año tras año antes de una negociación para el presupuesto. En este caso, la Casa Rosada jugó esta carta, un régimen federal de reparación y de compensación de deudas. Bueno, ahí está, gracias Claudio, está la propuesta, ¿no? Desde el Gobierno Nacional, desde la Jefatura de Gabinete, propuesta que lleva adelante Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete, hombre que cada vez tiene mayor relación con el Congreso y con los gobernadores, en conjunto casi la rueda de auxilio del jefe de Gabinete Guillermo Francos y donde en definitiva son intermediarios entre lo que plantea el Congreso y lo que plantean también los gobernadores en la discusión del presupuesto 2025. Claro, porque las deudas son un proceso también que se va acumulando y que se va, como bien decía Claudio, repitiendo todos los años en la discusión presupuestaria. Claro. Pero como salió de eje del debate presupuestario la obra pública, ahí hay un tema también complejo de resolver, porque ¿cómo se negocia? ¿En función a qué se negocia? ¿No? ¿Qué es lo que pueden intercambiar estas figuritas que decía Claudio que van empezando a intercambiar
para ver cómo se negocia un proceso donde las provincias están muy ahogadas también económicamente y esas deudas permiten en algún sentido avanzar en materias, en obras, en acciones que antes se articulaban de manera conjunta entre la provincia y la nación y hoy queda solo en espalda de las provincias. Veremos la negociación ahí con Encuentro Federal, que es determinante porque es la provincia de Córdoba principalmente, y también con Innovación Federal, ¿no? Que tiene muchos gobernadores que fueron dadores de quórum, dadores de votos en el contexto de la ley bases. Claro. Y también con todo el panperonismo, mi querida Amanda. Además, sí, porque también en ese contexto también hay gobernadores y provincias gobernadas por el peronismo que tienen un largo listado de reclamos. ¿Cuál es la idea? Tratar de evitar de que esto vuelva a encontrarse en una controversia judicial o que trate de salir del canal de la controversia judicial. Hay que ver en ese contexto cuál va a ser esa mesa de negociación. Los plazos son cortitos porque el objetivo es que esto se resuelva antes de fin de año. De hecho, Catalán anuncia este régimen sobre el estribo de octubre, ya cuando quedan 60 días, le quedan 60 días al año. Estamos hoy en el arranque de noviembre, 60 días, 30 días para que las provincias decidan si adhieren o no adhieren. 60 días, se decía, hasta el 31 de diciembre para que presenten la documentación. A partir de ese proceso, bueno, estamos hablando de otro capítulo de no solamente la relación de la nación con las provincias, sino con este abanico de negociación del presupuesto. Por una parte, Encuentro Federal con propuestas alternativas para afrontar la discusión en torno al presupuesto. Claro. Otra vez, el tema de los gastos tributarios. Hay que ver ahí, porque la discusión es, bueno, ustedes dicen partidas para esto, díganos a dónde cortar. Ahí es donde hay una negociación con Encuentro Federal. Otro de los puntos, lo que vos decías, Amanda, la tensión que surgió entre el PRO y la Libertad Avanza en torno a esta información que circuló en la semana de un anuncio que iba a estar vinculado con cambios en el presupuesto universitario, pero a cambio de una presunta suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por un tema presupuestario. Bueno, esta es otra arista que muestra también la complejidad de la negociación presupuestaria. El otro gran capítulo, la relación con los gobernadores y un dato ineludible esta semana. La visita del expresidente Mauricio Macri a este anexo de la Cámara de Diputados para reunirse con gran parte del bloque del PRO. ¿Para qué fue? Para revisar un montón de cuestiones, naturalmente. El presidente del partido PRO, el bloque presidido por Cristian Ritondo, el anfitrión fue Ritondo, pero viene de reunirse con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Claro. Y los reclamos precisamente son esos. Los fondos de aportes del Tesoro Nacional que no han sido girados a provincias del PRO y también del radicalismo, los fondos de coparticipación y las transferencias automáticas que han sido frenadas, ese es el otro punto de esta negociación, sin perder de vista también de que hubo otro punto también de negociación. Recordemos, las provincias para aplicar el régimen de incentivo a las grandes inversiones también tienen que adherir. Y eso fue otro de los puntos también de negociación de la Casa Rosada con cada uno de los gobernadores. Esto se debe haber hablado algo, se debe haber hablado en la reunión que se hizo con los gobernadores la semana pasada, si no me recuerdo mal, de donde incluso estuvo el presidente Milei, estuvieron conversando temas presupuestarios y después salió esta propuesta. Y ahí iba a suceder otro momento, porque primero, la reunión del presidente Javier Milei iba a ser con diputados del radicalismo y del PRO. Sí. Fue solamente con el PRO. Los gobernadores del radicalismo no fueron en el medio de la nueva fractura del bloque radical. Pero los gobernadores Juntos por el Cambio, antes de ir a la Casa Rosada, iban a venir a la Comisión de Presupuesto. Se esperaba que vinieran a plantear sus reclamos, especialmente en la discusión de la Comisión de Presupuesto. Primero hubo un gesto de interlocución. La interlocución fue en la Casa Rosada, con el presidente Javier Milei, con el jefe de gabinete Guillermo Francos, con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Cafecito, gestos, distensión, pero siguen reclamando resultados de una negociación que indudablemente es compleja. Vamos a repasar las comisiones, ¿te parece? Bueno, para vamos a ver. Irnos después. Una semana que se avecina, por lo menos intensa, para el martes. Sí, martes con mucha atención, sobre todo en lo que va a pasar fronteras afuera de la Argentina. El mundo va a mirar esas Exactamente, elecciones. Pero también a las 9 de la mañana, el 5 de noviembre, va a comenzar un grupo parlamentario de amistad, en este caso con Singapur, y luego a las 11, donde también hubo elecciones hace poco, un grupo parlamentario de amistad con los Estados Unidos mexicanos. Vamos a ver quiénes quedan como autoridades de estas dos comisiones de la diplomacia parlamentaria. 12:30 seguro va a haber dictamen porque la Comisión de Mujeres y Diversidad se reúne con Legislación del Trabajo, quieren incorporar
la violencia de género y la licencia por violencia de género. Se había discutido mucho durante muchos años y el año pasado fue muy prolífera en cabeza de la diputada Vanessa Siley. Bueno, no se logró dictaminar. Hay acuerdo, parece, con el diputado Martín Tetaz en esta dimensión. 14 horas, Comisión de Obras Públicas, siguen con el registro de obras públicas. Va a haber también funcionarios seguramente nacionales aquí en la Cámara de Diputados. A las 15 se incorporó intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, que no estaba así hasta hace un ratito, y la Comisión Revisora de Cuentas, que es la más picante, del día martes a las 16 horas, porque si bien es en el Senado, pero la preside el diputado Miguel Ángel Pichetto, van a venir los auditores. Claro. Van a hablar de auditorías. Y está el tema de las universidades, ¿no? Ahí me parece... Me imagino, va a ser una reunión taquillera. Me parece que por un lado está la situación universitaria, ¿no? Hasta dónde la CIGEM puede estar revisando las cuentas sumado a la controversia judicial. Exactamente, de las universidades. Por el otro lado, el trabajo que viene haciendo la AGN en relación a los números y a las cuentas de las universidades públicas, de las universidades nacionales. Y en el medio, me parece que se va a colar también la discusión que falta dar en esta Cámara de Diputados respecto a quiénes van a ser los auditores que reemplacen a aquellos que vencieron su mandato en el pasado mes de abril. Exacto. La auditoría tiene 7 miembros. El próximo martes en el Senado van a haber 4 nada más. El presidente, Juan Manuel Olmos, que representa a Unión por la Patria, y van a estar los 3 auditores por el Senado Nacional. Ahora, las 3 sillas de la Cámara de Diputados están vacías. Totalmente. El problema es que hay 4 candidatos. El juego de la silla le podemos cambio de titular. intereses también, ¿no? Porque en un momento, bueno, el oficialismo no ponderaba como algo determinante ocupar esos 3 sillones. Ahora sí, y ahí es donde se suma también la aspiración de que uno de esos 3 sillones en disputa pueda contar con un representante del oficialismo. Ahí es donde se abren estos interrogantes y en una discusión inusual, naturalmente, porque todo gira en torno al tema del presupuesto universitario, al rol también del AGN en el control de las cuentas de las universidades públicas. ¿Por qué la AGN? Bueno, por la autonomía universitaria y porque así como el Congreso de la Nación crea las universidades, bueno, tiene que ser un organismo dependiente del Congreso de la Nación el que revise sus cuentas. Bueno. Se van agregando comisiones a medida que estamos aquí conversando. Así Lo es. habíamos anticipado con Gonza cuando arrancamos el programa. Nuevo listado que se suma. Exactamente, Aman, porque a lo que era la cantidad de comisiones para el miércoles, el listado original, la de Mercosur a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde la bicameral de control de los fondos de la Seguridad Social, hay que sumarle 11 de la mañana la Comisión de Economía, junto con análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales, donde se va a poner en consideración Argentina 2025, perspectivas económicas y tributarias. Así convoca Rauschenberger, el diputado de Unión por la Patria, que es el presidente de la Comisión de Economía. De la provincia de La Pampa, Rauschenberger. Exactamente. Hablando del ejemplo de La Pampa y el endeudamiento de las provincias. Radical, una figura importante del radicalismo pampeano. Bueno, llegamos con toda esta información al final. Gracias, Claudio, por compartir todos estos datos. Un gusto compartir el plató nuevamente con ustedes. Muy bien. Gracias, Gonza. Bueno, y bienvenido nuevamente después de la fonía. Un placer, Buen fin de semana para ustedes, compañeros. Se te escuchó fuerte y claro hoy, bien, que es muy importante. bien. Habló bastante, Sí, ¿viste? Vos me dijiste, porque, no, y bueno, porque tenía que recuperar el tiempo que no estuvo. Exacto. Exactamente. Y las ganas de conversar. Sí, bueno, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Vuelvo a reiterar la invitación para el sábado, la Marcha del Orgullo. Estaremos ahí, muchos de los que estamos aquí, así que si van, nos encontramos. Nos vamos, gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos encontramos.